Hablar ahora de lo que para muchos santafesinos, muchos argentinos es un inconveniente, un problema y tiene que ver con los alquileres, con los precios de los alquileres y con la ley de alquileres también. Por eso vamos a saludar a Pedro Peralta, que es de Inquilinos Agrupados, para ver un poco la visión también, porque en las últimas horas lo que se dice es que va a haber una mesa donde se van a sentar las partes intervinientes en lo que tiene que ver con los alquileres para ver si hay modificaciones a la ley de alquileres. Peralta, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, esto es algo así, ¿no? La expectativa se genera a partir de esta posibilidad de que se puedan sentar en una mesa estos actores. Sí, el gobierno convocó una mesa cuatripartita donde, van a estar sentados los inquilinos, los propietarios, las inmobiliarias y obviamente el Estado. La expectativa que se genera es, introducir cambios en la nueva ley de alquileres. Sobre todo y específicamente lo que planteamos es sobre el índice de actualización o de ajuste anual, que entendemos que los números que han arrojado son muy altos y supera el ingreso de cualquier trabajador. Entendemos que el problema no es la ley de alquileres en general, porque es una ley que viene a garantizar derechos que hacía muchísimo tiempo venimos peleando desde el sector de los inquilinos. Lo que nosotros vamos a plantear puntualmente es esa modificación que está afectando el bolsillo de todos los inquilinos y de todos los trabajadores. Y en ese sentido, porque indudablemente que es la discusión de fondo que tiene que ver con los aumentos, con el porcentaje de aumento, a criterio, por ejemplo, de lo que son los inquilinos agrupados, ¿cuáles deberían ser las variables a tomarse para anunciar los aumentos? Porque se habla del índice de precios al consumidor, uno puede tomar la inflación, pero ¿cuáles serían en este sentido la mirada de ustedes de esas variables que sí deberían tomarse en cuenta? Bien, nosotros entendemos que el problema de fondo sigue siendo la inflación altísima que está viviendo la Argentina, que está padeciendo la Argentina. Entendemos, que también los números oficiales de la inflación no son los que publican. Basta con ir al supermercado, con pagar los servicios, con moverse en el transporte público, para darse cuenta que la inflación es muchísimo más y el costo de vida es altísimo. Lo que plantea la ley es un promedio actualmente, ¿no? Es un promedio entre el índice de IPC y el índice RIPTE, que mide la variación salarial. Nosotros entendemos que tiene que tomarse el índice RIPTE, que es la que de alguna manera marca el ritmo del aumento de los salarios, y justamente de ese índice para abajo, ¿no? La Argentina ha vivido momentos de inflación altísima y gravísima en otros tiempos, en otros años, a lo cual los propietarios entendieron, las inmobiliarias también, que no podían cobrar lo que marcaba la inflación. Entonces nosotros apostamos a un consenso, ¿verdad? O sea, que se tome como referencia el salario, el incremento del salario, y de ahí se da para abajo justamente para que el inquilino pueda solventar, pueda llegar a fin de mes a pagar el alquiler. Bien. ¿Y cómo están viendo la actualidad en cuanto a la oferta y la demanda de los alquileres? ¿Hay un desequilibrio también en lo que son ventas de propiedades con respecto a los alquileres de esas propiedades? Sí, claramente. Lo que estamos viendo ahora es que justamente muchos propietarios han sacado sus viviendas de alquiler porque no le reditúa, digamos. Entonces justamente la vuelcan a la venta, a lo cual, un mercado de ventas de propiedades que viene dolarizado hace muchísimos años en Argentina, porque la vivienda está dolarizada, genera un inconveniente porque tampoco se vende. Entonces esas viviendas quedan ociosas. Claro. Pero el propietario entiende de que hasta que no se regule el mercado, es preferible sacar la propiedad de alquiler para evitar problemas, evitar el costo de mantenimiento y demás. Pero por eso justamente nosotros apostamos a que esta ley lo que empieza a hacer es a que el Estado tenga mayor intervención y regulación en los precios. Sin este índice, inclusive, porque mucha gente entiende de que este índice vino a desfavorecer a los inquilinos. Eso no es así. Si no tuviéramos un índice de referencia, que es el que publica el Banco Central,
día a día y todos los meses se toma como referencia cuando uno firma el contrato de alquiler. Sin ese índice y con los ajustes semestrales, ese esquema de ajuste semestral que se venía teniendo antes de esta ley, hoy estaríamos hablando de aumentos superiores al 60, al 70, al 80%. Así que lo que nosotros consideramos es que hay que hacer un ajuste, sí, claramente. Entender, digamos, de que el contexto, la realidad económica del país cambió, está atravesado por la pandemia, que la pandemia también generó una grave crisis habitacional. Entonces apostamos al diálogo, apostamos al consenso y apostamos a entender de que esto no es un problema únicamente ya de los inquilinos, sino de todos los propietarios. Y apelando a su experiencia y por estar permanentemente en esto de lo que son los alquileres en nuestro país, si usted tuviera que definir cómo es la situación hoy en general del inquilino, ¿qué diría? ¿Que es una situación de un estado de preocupación, un estado de indefensión? Es un estado de preocupación, de indefensión, de incertidumbre. Porque no saber, digamos, si uno puede pagar el alquiler a fin de mes, no saber, digamos, que de alguna manera no saber cuál va a ser el índice de inflación el mes que viene y cómo va a impactar en el bolsillo, que siempre es en detrimento del inquilino. Nosotros decimos que el eslabón más débil de esta cadena contractual es el inquilino. O sea, no tiene casa, básicamente. O sea, el propietario sí tiene una vivienda. Entonces tiene que salir a alquilar justamente por este tema. El sueño de la vivienda propia quedó muy lejano. Hoy acceder a una vivienda es prácticamente imposible. Exacto. Usted hablaba de que, bueno, se genera la expectativa también por esta posibilidad de que las 4 partes intervinientes se puedan sentar en una mesa. Eso también debe generar en el inquilino cierta ansiedad de decir, bueno, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? Tampoco hay que hablar de tiempos en esto. Es, digamos, el primer paso que se da para tratar la modificación de la ley de alquileres. Exactamente, genera expectativas, pero vuelvo a repetir, no, la ley, o sea, muchos sectores están demonizando la ley y están proponen su derogación y volver al esquema anterior. Nosotros entendemos que no, que la ley es una conquista, que es un logro y que garantiza derechos a casi 10 millones de inquilinos en toda la República Argentina. Entonces, lo que queremos llevar es un poco de tranquilidad. Estas modificaciones van a ingresar una vez que se consensúen, digamos, en esta mesa cuatripartita, y esto va a llevar un tiempo. Pero mientras tanto, lo que sigue rigiendo son los índices que va a ir arrojando el Banco Central, como está estipulado en la nueva ley de alquileres, y a lo cual, repito, sigue siendo menor a lo que hubiese pasado si no hubiese estado esto, y si los ajustes hubiesen seguido siendo semestrales. Y lo otro importante es que el Estado de alguna manera tiene que garantizar que se aplique la ley. Sigue habiendo muchos abusos inmobiliarios que esos también generan incertidumbre y que generan mucho temor en el sector inquilino. Bien, y en ese estado de indefensión y ante esos abusos, ¿el inquilino a quién debe recurrir? El inquilino debe recurrir, debería haber una oficina donde sea atendida específicamente su problemática. Eso está planteado en la ley y ese mecanismo debería existir en todas las localidades de todas las provincias de todo el país. Por eso, digamos, nosotros venimos trabajando en la ciudad de Santa Fe, articulando con la municipalidad ese espacio. Hay una oficina de defensa de los derechos ciudadanos, donde hay gente muy capaz que está atendiendo estos reclamos, así que pueden dirigirse a esa oficina. Pueden contactarse con nosotros también lo vamos a acompañar, lo vamos a asesorar, vamos a intervenir, vamos a mediar. Y bueno, esto también es un poco responsabilidad, digamos, de las inmobiliarias también, responsabilidad social, ¿no? De esto de poder, ellos también son mediadores, deberían mediar entre problemas entre propietarios e inquilinos. Peralta, le agradezco este contacto con Buen Santa Fe. Que tenga buen día. Buen día para todos. Muchas gracias.